Las voces de los protagonistas en la FM. 7 de la mañana, 24 minutos. El personaje del día hoy en Colombia es el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Ministro, muy buenos días. Muy buenos días, me complace mucho saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, ministro, el balance en blanco y negro, ¿cómo quedó esto con la sanción de la reforma que ha hecho ya el presidente de la República? ¿Desde cuándo comienza a regir? ¿Y dónde, diría usted, están los principales cambios, lo que más le va a transformar la vida al trabajador colombiano? Bueno, la ley entra en vigor desde el mismo momento de su sanción, es decir, desde el día de ayer. Algunos asuntos son de aplicación inmediata sin que medie ninguna reglamentación. Por ejemplo, todas las empresas deben empezar a estructurar la implementación de los recargos por trabajo nocturno y los recargos por días por trabajo dominicales y festivos, que es una implementación progresiva como lo ordena la ley. El ministerio debe también, ya empezamos un proceso de identificación de aquellos asuntos que requieren la expedición de decretos, que vamos a hacerlo de manera inmediata, de tal suerte que la reforma se convierta en una realidad desde ya para los colombianos y colombianas, tanto para los trabajadores formales como para aquellos que van a empezar a incorporarse a la formalidad laboral a partir de esta ley. Ministro, ¿qué garantía hay de que esta reforma no va a afectar la creación de empleo formal? Principalmente en un tema que fue muy polémico en esos debates en el Congreso de la República, con las pequeñas y con las medianas empresas, que son las que más empleo generan en el país. Bueno, nosotros ya estamos preparando con el Ministerio de Comercio y Industria y el Ministerio de Hacienda un proyecto de ley que vamos a radicar de manera inmediata en el Congreso de la República, en las sesiones que empezarán el próximo 20 de julio, dirigido precisamente a un plan de alivio y a un tratamiento especial para micros y pequeñas empresas, sobre todo en lo relacionado a tasas diferenciales de crédito, a exenciones tributarias, a estímulos tributarios y a estímulos en materia de costos en servicios públicos y costos de formalización empresarial de estas unidades de producción, que será un asunto que permitirá compensar el incremento en costos laborales que se derivan de esta ley, con beneficios que incluso pueden ser mayores a los costos laborales para estas unidades productivas. Y ese es un asunto que también es una preocupación del gobierno y que vamos a atender de manera inmediata para acompañar a estas empresas y para que estas empresas no solo atiendan estos nuevos costos laborales, sino para que además se adapten y se consoliden en el marco de nuestro aparato productivo. Señor ministro, con los buenos días. Sin embargo, hay comercios en casos específicos que ya están diciendo, bueno, nosotros vamos a cerrar a las 7 de la noche y vamos a volver a esa costumbre de hace varias décadas de cerrar los domingos. ¿Qué decirles a ellos específicamente? Bueno, vamos a estar muy atentos a esas nuevas realidades, ¿no? En todo caso, como ocurre en cualquier normatividad, en cualquier asunto que impacta nuestra vida individual y colectiva, pues es un proceso de adaptación que tienen que vivir no solo esos pequeños negocios, sino en general el aparato productivo del país, porque son normas que traen, digamos, nuevas disposiciones y vamos a estar estableciendo un diálogo con los sectores empresariales y con los gremios para ir examinando también estas nuevas realidades y para también acompañar de manera muy proactiva el proceso de adaptación en la implementación de esta nueva reforma. Señor ministro, en la reforma que pasó, finalmente, ¿cómo queda el asunto de las licencias para las mujeres que puedan ausentarse de su trabajo por la menstruación? En el trámite final, en la discusión en el Senado de la República, lo que venía
de Cámara de Representantes en esa materia se eliminó, ¿no? En todo caso, algunas disposiciones legales ya venían, no en el marco de esta reforma, pero sí en el marco de iniciativas legislativas que ya había tramitado y discutido el Congreso de la República. Eso vamos a examinarlo también, porque se trata de que esta reforma ofrezca un marco garantista para todos los trabajadores y trabajadoras, y en particular que podamos cumplir con un espíritu de esta reforma, y es también un enfoque diferencial, un enfoque de género que permita atender estas circunstancias particulares de las mujeres en el mundo del trabajo, sobre todo para aquellas que tienen ciclos menstruales incapacitantes por razones médicas. Así que ese será, digamos, un asunto en especial sobre el que nos vamos a ocupar desde el área de género del Ministerio del Trabajo. Ministro, buenos días. Mires, nosotros estamos aquí en Andesco, en Cartagena, y desde muy temprano hemos puesto voces de personas que están manifestando su inconformidad con la reforma, con la ley ya, pues porque dicen, miren, esto nos va a hacer mucho daño a las pequeñas y medianas industrias, a las pequeñas sobre todo, es decir, el tema de los cobros de los festivos y los nocturnos, porque muchas de ellas tienen unas actividades que están concentradas efectivamente en la noche. Hay mucha preocupación, por decirlo, ya inconformidad, pues ya esto es una ley y es lo hecho, como dicen, a lo hecho pecho. Pero, ¿qué le dice a usted a todas esas personas que de verdad sienten y están muy angustiadas con los costos extras y la estabilidad que eso le va a generar a sus empresas? Bueno, es que estos costos existían antes del 2002, ¿no? Incluso antes del 2002 la jornada laboral terminaba a las 6 de la tarde. Con la nueva ley termina a las 7 de la noche. Y en todo caso, ninguna empresa, ni pequeña, ni mediana, ni grande, ¿no?, puede funcionar y puede adelantar su actividad productiva restringiendo derechos de los trabajadores, ¿no? Una persona que trabaje después de las 7 de la noche está asumiendo un costo, un sacrificio, ¿no?, de no estar con su familia, de llegar tarde a su casa, en fin. Quien lo hace un domingo o un festivo también, y eso debe ser compensado, y eso debe estar incorporado en los costos de producción de cualquier empresa. Y claro, el Estado y el gobierno nacional tiene también un compromiso, por eso contaba que estamos ya preparando un proyecto de ley con el Ministerio de Industria y Comercio para la microempresa principalmente. Vamos a estar muy atentos a poder compensar lo que puede significar incrementos en costos laborales para esas unidades productivas con beneficios y con incentivos que incluso sean mucho mayores a esos costos, de tal suerte que podamos garantizar un aparato productivo del país que se funde también en la justicia laboral y en el reconocimiento de esos derechos de los trabajadores. Ministro, explíquenos cómo va a quedar o cómo van a quedar protegidos los trabajadores de aplicaciones como Rappi, por ejemplo, sobre todo y a propósito de los accidentes laborales y los riesgos a los que están pues sometidos esta población. Sí, ese es un asunto. Nosotros tenemos un diálogo muy fluido con el gremio de las plataformas, porque tenemos que avanzar en una manera, en un procedimiento para implementar esta innovación, que es una innovación muy colombiana. Este es un asunto que está discutiendo la Organización Internacional del Trabajo en su último congreso internacional en Ginebra, Suiza. Una de las mesas que discutió, incluso en la perspectiva de producir una especie de convenio de la OIT, fue precisamente el de las plataformas tecnológicas, porque en el mundo hay distintas maneras de abordar esta nueva realidad que se deriva del cambio tecnológico en el mundo del trabajo. Nosotros, por ejemplo, vamos a tener que establecer un mecanismo de registro de los contratos entre empleador y empleado que nos permita un mayor control del tipo de contrato por escrito que debe
existir entre el empleador y todos los empleados de esta plataforma. Son 440.000 trabajadores de estas plataformas en todo el país. Y esos contratos tienen que garantizar seguridad social y ARL, protección en riesgos laborales, porque esos riesgos, además de esos trabajadores, son relativamente altos, ¿no? Son personas que se desplazan en las calles, en bicicletas, en motocicletas, en fin, prestando los servicios que nos sirven a todos, además, que nos favorecen a todos los que hacemos uso de ese tipo de plataformas. Así que ese es un asunto que vamos a acordar de manera inmediata con este gremio. Ministro, finalmente, ¿cuánto nos va a costar esta reforma? ¿Qué impacto fiscal tiene todas estas medidas que va pues, a contemplar el gobierno para proteger a los empresarios, para evitar que eso nos vaya a generar un hueco en el empleo? ¿Cuánto nos vale? ¿Qué impacto fiscal tiene? No, el impacto fiscal en el marco fiscal de mediano plazo es casi inexistente. Quizás lo único que afecta a las finanzas públicas es la formalización de entre 45.000 o 50.000 madres comunitarias y trabajadores de jardines infantiles adscritas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuya formalización va a ir ocurriendo progresivamente. Y eso es lo que hemos examinado con el Ministerio de Hacienda en relación con costos fiscales de esta reforma. El ministro de Trabajo es el personaje del día hoy en Colombia. Se ha firmado por parte del Gobierno Nacional, por parte del presidente, la reforma laboral que empieza a regir de inmediato. Ministro Sanguino, gracias por estar en la FM. A usted.